Damos gracias al Señor nuevamente por estar acá frente a ustedes, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de nuestra ciudad, aquí Valle de la Pascua y de todas partes, donde pueden ver estos programas tan hermosos de la palabra de Dios y de cómo podemos compartir a través de Facebook y de YouTube estos estudios tan hermosos. Hoy vamos a hablar de la pandemia que vive la iglesia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso que la iglesia vive una pandemia? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pero antes vamos a describir qué es una pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que es una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa, pudiendo llegar a la totalidad de la geopolítica del planeta Tierra y realmente abarcar todo el terreno, todos los países, todos los continentes, y eso pues es algo preocupante. La OMS, o sea, la Oficina Mundial de la Salud, indica, o la Organización Mundial de la Salud, indica que para que pueda aparecer una pandemia, se necesita, número uno, que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista una población inmune a ese virus. Segundo lugar, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad o de una alta letalidad. Y en tercer lugar, dice que el virus tenga una capacidad de transmitirse de persona a persona en forma eficaz. Con estas tres características, la OMS puede hablar de una pandemia. En este caso, la pandemia del COVID-19 ya prácticamente está en todos los 5 continentes de nuestro planeta. Pero vamos a la Biblia. Y podemos escudriñar en la Biblia la historia, a través de la historia de la iglesia en general, la iglesia cristiana, desde el día en que se fue fundada en Jerusalén, después de la predicación del apóstol Pedro, en la fiesta de las cosechas, la fiesta del tabernáculo. Dice como las polémicas que la iglesia ha nacido envuelta como en una especie de pandemia, porque ha habido constantes problemas, polémicas en base a asuntos doctrinales que presentaban los apóstoles, presentaban los recién convertidos, los primeros misioneros, los pastores, las religiones politeístas y panteístas que estaban también presentes allí a través de gente que se había convertido al evangelio, las filosofías que eran demasiadas, las filosofías griegas sobre todo, y los pastores falsos, pastores religiosos que realmente no tenían una profundidad en la palabra y lo que hablaban era de su experiencia personal nada más, pero no profundizaban en el estudio de la palabra. ¿Cómo será que la verdadera circuncisión, que no era el cortar el prepucio, sino la circuncisión del corazón, como dice el apóstol Pablo, eso causaba discusiones entre ellos? Y dicen algunos, ¿verdad?, que los primeros tiempos, si no se cumplía la ley, aún teniendo a Cristo en el corazón, entonces no podían pues ser salvos. O sea que la gente creía que si no cumplía la ley, la persona no era salva, y eso es un error bien tremendo. Por eso dice acá que esto trajo mucho peligro en cuanto a una persecución que mayormente surgió de las otras iglesias del mismo pueblo judío, persiguiendo a los cristianos, en el caso de la muerte de Esteban, que fue apedreado, y personajes así de la historia. El mismo caso del primer pastor de la iglesia de Jerusalén, que dice la historia que fue Jacobo, hermano de Jesucristo, hijo de José y María. O sea, todos esos detalles pues hablan de que hubo una persecución inicial. Pero también en los momentos actuales esos problemas siguen. Hay muchos problemas en ese sentido, ¿verdad? Y hay momentos en que se dividen las iglesias
se subdividen las iglesias y salen nuevas denominaciones con muchos dogmatismos que se alejan cada vez más de la sencillez de la palabra de Dios. O sea, por cualquier cosa hacen un dogma y dividen una iglesia. Aún con un solo versículo de la Biblia es capaz de la gente tomarlo tan en serio y tan fuerte que no le busca un contexto, no le busca un pretexto, sino que por eso la gente puede dividir una iglesia. Estos son casos pues aislados, pero se están viendo en la actualidad. Entonces, podemos concluir que la iglesia nació envuelta en una pandemia. Una pandemia no vamos a llamarla, no una pandemia espiritual, no una pandemia física o biológica como pudiéramos pensar, sino una pandemia de tipo carnal, ¿verdad? Que está alojada en la carnalidad del ser humano, y de ahí pues todas las cosas que vienen que realmente están haciendo mucho daño a la iglesia en la actualidad. Esta carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, una iglesia joven, una iglesia que vamos a llamarla estaba escondida. Primero, él enfoca que la iglesia esta iglesia en Roma es un caso emblemático que vivió en medio de una pandemia llamada Imperio Romano. El Imperio Romano se transformó en una pandemia para la iglesia de Roma y para la gente misma de Roma. Ellos cometieron las atrocidades más perversas de todos los tiempos. Pero de esa iglesia Dios nos habla de tres cosas importantes: de la justificación de los pecadores, entre los cuales estamos nosotros; de la santificación de los creyentes, entre quienes estamos nosotros; y la glorificación de los santificados por la fe y por el poder de Dios, y también ahí estamos incluidos usted y yo. Esas cosas, esos aspectos que el apóstol Pablo resalta y se los hace entender a la iglesia en Roma, el primero de ellos es la condenación. Dice que los romanos convertidos al cristianismo, algunos provenían de religiones politeístas, ¿verdad? Eran religiosos politeístas, o fueron religiosos politeístas. Recuerden que la iglesia, la mitología griega pasó a la mitología romana, cambió de nombre algunas de sus deidades, pero siguió siendo la misma mitología. Otros creían pues en las filosofías griegas, y otros eran judíos creyentes en el Mesías llamado Jesús. Y algunos de ellos tenían la dualidad de creer en Jesús, pero debían cumplir los preceptos, las ordenanzas y los mandamientos de la ley de Dios, que fueron clavados en la cruz en el momento que Cristo es crucificado. Pablo les aclara este concepto de condenación en el capítulo 3, versos 19 y 20 de la carta a los romanos. Anótelo por ahí, Romanos 3, 19 y 20, o mejor dicho, le hace todo el capítulo 3, donde está enfocada la condenación. En tercer lugar, dice que la justificación es otro tema que aparece en esta carta a los romanos. Pero seguimos con el virus de la ignorancia. Ellos ignoraban estos detalles, por supuesto que sí. Ellos no entendían que la justificación es un acto de fe que nos asegura la paz con Dios. Esa es la justificación, un acto de fe. Ellos no sabían nada de eso. Desde que el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de esta carta, aclara el por qué y el para qué de la justificación. Dice el versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, habló también de la santificación, que es un proceso dinámico, progresivo y un proceso seguro. O sea, tiene esas tres características, la santificación, un proceso dinámico, progresivo y seguro.
porque es una función muy exclusiva del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo lo describe en el capítulo 6, versos 22 y 23. Anótelo. El apóstol Pablo lo describe, la santificación, en Romanos 6, 22 y 23. Hay una cosa interesante. Como proceso dinámico, dice que la santificación progresiva. O sea, que usted puede, imagínese que va subiendo unos escalones. Esos escalones se llaman santificación progresiva. Un día usted subió uno, el otro día subió otro, muy bien. Pero de repente, por X o Y motivo, bajó 2 escalones. ¿Qué hace el Señor? Le va a la mano, vámonos a subirte. No vas a subir ahora 2 o 3, sino vas a subir más. ¿Me entienden? Porque es un proceso, una actitud, o sea, digamos, es un proceso activo, un proceso dinámico, progresivo. Él dijo que nos llevaría a la estatura del varón perfecto. Él lo dijo, se ató a su propia palabra. Y Dios usa una metodología diferente para cada persona. Así como tenemos una huella digital, una para cada persona, así Dios tiene un método para todos nosotros en lo particular. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces, después de la santificación, viene la dispensación. Otro punto que el apóstol Pablo les toca a ellos allá en Roma, pero también es para nosotros en esta tarde, ¿verdad? Dice la dispensación en este día. La dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia de alguna revelación específica de la voluntad de Dios. La revelación está en la Biblia. Toda la revelación está en la Biblia. Toda la Biblia es la revelación de Dios. Lo que usted puede recibir de parte de Dios por su Espíritu es lo que se llama una iluminación. Dios lo ilumina. No va a decir, Dios me reveló, no. Dios lo iluminó para que no fuese, para que se quedara, para que vaya acá, vaya allá. Es decir, esas son iluminaciones que Dios utiliza para cada persona. Y gracias a Dios por eso, porque Dios nos mantiene siempre vigilantes. Amén. Porque ese es el amor de Dios. Y por último dice que la exhortación. Pero antes de pasar a la exhortación, me falta importantísimo algo aquí. En el capítulo 10 de Romanos está detallada, lo que es la dispensación en este siglo. En el capítulo 10, del 8 al 17. Búsquelo, anótelo por ahí. Estamos en el último tiempo de la dispensación de la gracia. Estamos en el último tiempo de la dispensación de la gracia, donde el común denominador es la apostasía, es decir, negar la eficacia de la fe. ¿Y cuál es el papel de la apostasía? Primero, que ustedes se ande quejando por tonterías, porque no tiene real, porque no esto, porque no tengo café, no tengo harina acá. Por tontería usted negando, quejándose. Te está diciendo que no tiene fe. Y al yo negar la fe, estoy cayendo en el rol de la apostasía. Y mire, y eso es delicado. Eso es bastante delicado. Porque es negar la eficacia de la fe. Si Dios nos dio una buena cantidad de fe, como dice el capítulo 3 de Romanos, que nos dio a cada uno una medida de fe. Yo siempre he dicho que no es una ñinga que te dio de fe, es una medida buena, ¿verdad? De fe, para que tú la ejercites, tú creas, tú alabes a Dios. Porque, ¿qué te mueve? ¿Cuál es la fe? ¿Qué es el papel de la fe? La fe es el combustible que mueve la alabanza y la gratitud a Dios. Si usted no alaba a Dios y no está agradecido de Dios, así tenga la nevera vacía, pero usted dice, yo te alabo, Señor, porque esta nevera se va a llenar por fe. Eso es fe, eso es un combustible que mueve el mundo espiritual a su favor. Si no, usted va a caer en el renglón de los olvidados, vamos a llamarlo así. Permiso.
Ahora sí entramos en el último punto, que es la exhortación. Exhortación, Dios nos anima. Exhortación es animar. Animar. Vamos a animarnos. ¿Sabes que en la palabra aparece un personaje que era el dolor de cabeza de ellos cuando salieron de Egipto, los pobres judíos caminando los 40 años? Les salía siempre un señor llamado Amalek, que venía siendo nieto de Saúl. Imagínate, Amalek. Eran los llamados amalecitas, que por allá en Éxodo 17 está la famosa pelea de los judíos, de los hebreos, ¿verdad?, peleando contra los amalecitas, y ellos sostenían las manos de Moisés, y cuando Moisés bajaba las manos, empezaba a ganar los amalecitas. ¿Sabe qué? Que la palabra amalecita quiere decir desánimo. Cuando usted entra en desánimo, usted está siendo víctima de los amalecitas. Usted tiene que reprender todo desánimo. Reprenda todo desánimo. Y usted verá que la única fórmula para reprender el desánimo es la alabanza. El resto no va a lograr nada. Pues. En otras palabras, pues, eso se llama la exhortación. En la exhortación también habla de la sujeción a la línea de autoridad que Dios establece en una ciudad, en un estado, en un país. No estemos de acuerdo con él, no estamos de acuerdo con la línea de autoridad que está, pero Dios nos manda a orar por ellos, porque Dios no se equivoca. Fíjense que Jesucristo le dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo en ningún momento usted lo vio ahí hablando mal de César, peleando con César, mira, por el Espíritu. Cristo era Cristo, el maestro por excelencia, nuestro maestro, nuestro hacedor, y gracias al Señor, porque el mejor ejemplo que lo tenemos el mismo Jesucristo. Por lo tanto, dice acá que también en el capítulo 13 nos llama a amar a los débiles de la fe, y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas, a obedecerle en todo para luego entender el porqué de todo lo que sucede en todo. En nuestra iglesia decimos: primero obedezco y luego entiendo. A Dios no hay que buscarle, mira, Dios, explícame primero porque tú quieres que yo haga esto. O sea, usted no puede caer en contienda con Dios. Usted obedece y usted va a entender después por qué Dios le dijo eso y usted obedeció. Y si usted obedeció, pues usted va a ser bendecido. Eso es lo más importante de todo esto. Vamos a ver la aplicación. Primero, el deber del cristiano como miembro de la iglesia es su consagración, que se reúne en 5 aspectos. Proclamar el mensaje. Un cristiano consagrado al Señor proclama el mensaje de salvación. Enseña la palabra, porque se ocupa de estudiarla y de escudriñarla y atesorarla. Sirve al prójimo, porque cuando uno le sirve al prójimo, le está sirviendo a Dios. Mantiene un compañerismo cristiano con sus hermanos en Cristo, con su familia y con sus vecinos. ¿Sabe una cosa? Que el primer público que usted tiene es su propia familia, su hogar. Si usted no es luz en su casa, olvídese que va a ser luz fuera de la casa. Y por último, la alabanza, que es un arma invencible que Dios nos entregó, un arma que es ofensiva y defensiva. Use la alabanza. No pierda tiempo en quejas, quejándose constantemente, murmurando, el chisme, la maledicencia. No, por favor. Eso no es de cristiano, eso es del mundo. Usted no es del mundo, usted es de Cristo, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios por todo esto. Y vamos a hacer lo siguiente. El único médico que previene cualquier pandemia se llama nuestro Dios Yahvé sanador. Yahvé Rafa, como decían los antiguos. El Dios sanador. En caso de que venga la epidemia y se transforme en una pandemia, tenemos el sanador, tenemos el medicamento preciso, que es el amor de Dios. Que ese amor de Dios proporciona gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que es el fruto del Espíritu Santo.
Y recordemos que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que vivamos, somos del Señor, como dice también Romanos capítulo 14, versículo 8. Recuerde, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. O sea, gracias a Dios por esta tarde, por este día, perdón. Y gracias al Señor también porque podemos oír este mensaje y verlo a través de YouTube y a través de ¿cómo se llama? El Facebook, perdón, siempre olvido. Esto es importantísimo, amado y amada, que usted lo haga, usted mismo le haga propaganda, pues, en otras palabras. Se comporte como un publicista de estos estudios tan bonitos, que es una realidad en nosotros, es una realidad. Gracias a Dios, porque no estamos todavía en Venezuela en persecución, como ese tipo, que hay problemas de tipo económico, que hay problemas de otra índole. Bueno, gloria a Dios, tenemos nuestro Señor, a quien acudimos en cualquier momento, y Él será nuestro escudo protector, nuestro alto refugio, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro estandarte, nuestra bandera, en fin. Dios tiene muchas cosas con las cuales podemos decir que estamos más que seguros. Dios me lo bendiga mucho y que este domingo pues, usted pueda entender esta palabra tan hermosa de cómo una iglesia como la iglesia de Roma nos dejó este legado tan hermoso de una vida que no hemos llegado a ese extremo, gracias al Señor, porque Dios así lo ha querido. Pero sí podemos decir que gracias al ejemplo de la iglesia de Roma se mantuvo firme, gracias a Dios, porque y de allí pues podemos entender que para Dios no hay nada difícil, todo se puede con el Señor. Dios me lo bendiga mucho. Amén y amén.